Hace poco les mandé a los pastores una oración que leí en un libro que se llama El Valle de la Visión, que es de oraciones puritanas, oraciones que hacían los hermanos puritanos y otros que precedieron y sucedieron a ellos, años 1600, 1700, 1800, y esta oración la titularon El Deseo del Cielo. El editor del libro la tituló El Deseo del Cielo. Y se la quiero leer para recordar que nuestro hogar es el cielo. Nosotros somos ciudadanos, antes de ser ciudadanos de una nación, somos ciudadanos del reino celestial, donde Cristo gobierna. Y esta oración es quizá, podría ser las palabras de cada uno de nosotros. Oh Señor mío, deseo llegar allí donde terminan los medios de gracia y ya no necesito ayunar, orar, llorar, velar, ser tentado ni depender de la predicación y el sacramento, donde nada corrompe, donde no hay dolor, tristeza, pecado, muerte, separación, lágrimas, palidez, debilidad física, articulaciones dolorosas, infancia frágil, vejez decrépita, enfermedades penosas, temores que paralizan y preocupaciones que consumen, donde hay plenitud personal, donde cuanto más perfecta es la visión, más bello es el objeto, cuanto más perfecto es el apetito, más dulce el alimento, cuanto más perceptivo el oído, más placentera la melodía, cuanto más completa el alma, más felices sus gozos, donde está el conocimiento pleno de ti. El escritor sigue diciendo más abajo, pero allí estaré cerca de ti, en el cielo, moraré con mi familia, estaré en tu presencia, seré un heredero de tu reino, como la esposa de Cristo, como un miembro de su cuerpo, uno con aquel que está contigo, y ejercitaré todas las facultades de mi cuerpo y mi alma en el disfrute de ti. Y él sigue hablando, sigue escribiendo esta oración a Dios. Realmente ese es nuestro hogar, mis amados hermanos, no aquí en la tierra. Y nuestra esperanza está en nuestro rey, no en un presidente, un partido político, en un gobierno, en un país, en una nación. Esto se los comento con el propósito de animarnos, mis amados hermanos, y poner nuestros ojos donde deben estar, en el cielo. No dejamos de ser ciudadanos de una nación terrenal, pero principalmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora les pido que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Hemos venido, hemos venido hablando de este versículo las últimas 3 semanas y es un versículo tan importante que nos va a ocupar otro par de semanas más. Romanos capítulo 15, versículo 14. Estamos en una serie de unos a otros, los unos a otros del Nuevo Testamento. Recordemos que hay 25 diferentes unos a otros que se repiten 77 veces. 25 diferentes me refiero a diferentes mandatos: amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, animarnos unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, etcétera. Todos esos 25 se repiten y repiten y repiten 77 veces en el Nuevo Testamento, dejándonos claro Dios, que Él quiere que la vida cristiana, la vida del creyente, sea una vida compartida con otros, una vida junto a otros, no una vida aislada, separada. Yo aquí con mis cosas y tú allá con tus cosas, y si acaso nos encontramos el domingo, pues nos saludamos y ya. Hola y adiós, y yo sigo mi vida lunes, martes, miércoles hasta el sábado, y nos vemos el domingo si es que viniste a la iglesia o si yo vine, y después hola y adiós y seguimos con nuestra vida. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida compartida, donde como hermanos en Cristo vivimos juntos, llevamos las cargas los unos de los otros, nos amamos. Es una vida de comunidad. Y hemos tomado unos a otros, que es demasiado importante para nuestra iglesia, que es amonestarnos los unos a los otros. Lo voy a leer el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Las semanas anteriores hablamos un poco de qué es amonestar. Esta palabra es una palabra muy bonita en el griego, nouteo. Esta palabra, un consejero bíblico llamado Jay Adams la usó para referirse al tipo de consejería bíblica que no es psicológico, que no usa la psicología como punto de partida, psicología humana como punto de partida, sino más bien la consejería bíblica es una que depende en la Biblia. Esta palabra, amonestaros unos a otros, es del griego nouteo y el hermano Jay Adams dijo que la consejería entre nosotros los cristianos debe ser una consejería noutética. Esta palabra dijimos la semana pasada que contiene 3 elementos. El primero, existe un problema, un obstáculo a sobrepasar. Algo anda mal en la vida de la persona, en la vida del hermano, de la hermana. Segundo lugar, el problema y obstáculo se resuelve usando palabras. Yo no voy a llegar a obligar al hermano. No voy a entrar, dijimos, al closet de la hermana y a tirarle toda la ropa que a mí no me parece que es modesta, decorosa. No voy a ir con el hermano y a sacarle la billetera de su bolsa y a cortarle con una tijera todas las tarjetas de crédito en las que él se ha endeudado. No, no es por la fuerza. No voy a agarrar del cuello al hermano y decirle, deja esa relación dañina. Este problema que tiene el hermano se resuelve usando palabras, como Natán llegó con David y le dijo, estás pecando. Ese hombre eres tú. Natán usó palabras. Y en tercer lugar, las palabras se hacen en beneficio de la persona que tiene el problema. Es para el bien de la persona, no es para nosotros quedar bien, no es para nosotros ser exaltados, ser aplaudidos. El apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, cuando está hablando con los pastores de Éfeso, despidiéndose de ellos, les dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es por el bien de la persona. Tú estás interesado en la persona a quien le vas a amonestar. Ahora, ¿qué características debe tener una persona para amonestar a otra? Pablo nos da esas características, 2 de ellas, en Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Lo voy a leer de nuevo el versículo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Ahí está, la primera característica. Iglesia, palabra de vida, ¿queremos amonestarnos unos a otros? Papá, ¿quieres amonestar a tu hijo adolescente? Mamá, ¿quieres amonestar a tu hijo, a tu hija? Esposo, ¿quieres amonestar a tu esposa? Esposa, ¿quieres amonestar a tu esposo? ¿Ves algo que está mal en la vida de tu esposo? ¿Ves algo que está mal en la vida de tu esposa? ¿Ves algo que está mal en la vida de tu hermano en la iglesia? ¿Ves algo que está mal en la vida del pastor? Primera característica, tienes que estar lleno de bondad, lleno de bondad. Y segunda característica, llenos de todo conocimiento. Primera característica, llenos de bondad. Segunda característica, llenos de todo conocimiento. ¿Qué necesitas para ayudar a otro hermano amonestándolo? Estar lleno de bondad, estar lleno de todo conocimiento. Entonces, hablemos de la primera. Si quieres amonestar a un hermano porque el hermano tiene un problema, algo anda mal en su vida, hay un obstáculo en su relación con Dios, hay una situación que no está bien, tú la identificas, no es una preferencia personal, hemos hablado de eso hace 2 semanas específicamente, no estamos hablando de preferencias personales, mis amados hermanos, no estamos hablando de legalismo tampoco. Como muchas iglesias se amonestan a las hermanas porque se ponen maquillaje o pantalones o aretes. No, mis amados hermanos, eso es legalismo, eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. Como por ejemplo, que alguien llegue a la iglesia y le diga al pastor, Fidias,
pastor, te quiero amonestar porque cuando predicas no usas corbata. Bueno, ese tema no es un tema para amonestar a nadie, porque usar corbata o no usar corbata no tiene que ver con los requisitos de un pastor, ¿no es cierto? Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1, no dice, si alguien desea ser pastor, está bien, pero tiene que usar corbata. No dice eso. No estamos hablando de preferencias personales ni de legalismo. Estamos hablando de un pecado claro, evidente en la vida de la persona. Un pecado que Dios condena en la palabra como pecado. Dios dice que si tú quieres amonestar a una persona, en primer lugar, no estamos hablando de preferencias personales, estamos hablando de amonestar porque el hermano tiene un problema con el pecado. Tú necesitas estar lleno de bondad. Si no estás lleno de bondad, ¿qué dice Pablo aquí? No amonestes a nadie porque va a ser contraproducente. Y la palabra bondad, mis hermanos, mis hermanas, apunta en dos direcciones. Una dirección es que tienes que estar lleno de verdad, integridad. Y otra dirección es que tienes que estar lleno de benevolencia, de un corazón bueno hacia la persona. Entonces, tienes que tener un carácter moral íntegro, íntegro. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 7? Si tú ves una paja en el ojo de tu hermano, saca primero la viga que tienes en tu ojo antes de poder ayudar a tu hermano a sacar la paja. En otras palabras, si tú estás viviendo una vida no íntegra delante de Dios, si tú estás viviendo una vida de pecado secreto, de pecado escondido, ¿qué haces? ¿Qué haces amonestando a otro? ¿Qué haces amonestando a otro? Si tú eres un papá y tú dices, mi hijo es un rebelde, y tú estás viviendo en desobediencia delante de Dios, dando mal testimonio de Cristo y del Evangelio en tu hogar, la pregunta es, ¿por qué quieres amonestar a tu hijo para que viva de una manera que tú no estás viviendo? Pon tu vida en orden. Mira la viga que está en tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque a veces, mis amados hermanos, nosotros, en lugar de ser personas íntegras, vivimos una vida de doble moral, con, con máscaras, dando impresión, dando la imagen de alguien que no realmente somos. Y quizá el domingo o cuando estamos en público, ¿no? Con otros miembros de la iglesia, damos la impresión de que, boa, nuestra vida está bien, ¿no? Perfecta. Y tratamos de ser los policías morales de la gente, diciéndole cuánto se está equivocando, cuánto tiene que arreglar en su vida. Y nosotros estamos viviendo una vida doble, una vida de doble moral. Eso no puede ser así, mis amados hermanos. Pablo dice, tiene que estar lleno de toda bondad. Quiere decir, en dos direcciones, les mencioné, esta palabra va en dos direcciones. Estar lleno de toda bondad significa una vida íntegra. No estamos hablando de una vida perfecta. Tú no tienes que ser perfecto para ir a amonestar a alguien más, porque todos nosotros estamos luchando con nuestro pecado. Pero una cosa es luchar con nuestro pecado y otra cosa es tener pecado escondido, de manera que no somos irreprensibles, de manera que no estamos viviendo una vida íntegra. Imagínate un hermano de la iglesia que está robando en su trabajo y quiere educar al hermanito acerca de sus deudas. Tú te estás metiendo en muchas deudas, qué barbaridad, no seas irresponsable. Y él robando en su trabajo, a su empresa. No tiene sentido. Si me voy a entender, hermanos, tienes que estar lleno de toda bondad. Quiere decir que tienes que vivir una vida íntegra. ¿Por qué creen que Primera de Timoteo 3 dice, si tú anhelas ser pastor, está bien, pero los pastores tienen que ser irreprensibles? ¿Por qué? ¿Por qué irreprensibles? Irreprensible quiere decir que no tengas una asa, como la taza tiene una asa, ¿de dónde la agarras, verdad? Dice Pablo, el pastor no tiene que tener de dónde le agarren para mostrar un error.
Estaba leyendo antes de entrar a la llamada un reportaje de un pastor de Hillsong en Nueva York, que lo despacharon supuestamente por un pecado escondido que tenía. Y así hay historias, todas las semanas salen historias de que este pastor y el otro pastor y el otro pastor. Entonces, ¿cómo un pastor puede estar predicando en el púlpito el domingo y viviendo una vida de pecado secreto entre semana? Dice, dice Dios, eso no puede ser así. El pastor tiene que ser irreprensible. ¿Por qué? Porque él se sube al púlpito y desde el púlpito él tiene que predicar la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios reprende. ¿Y cómo el pastor puede reprender el pecado en las personas que él mismo está practicando en secreto? Dice Dios, no se puede. Si quieres ser pastor tienes que ser irreprensible. Eso no significa perfecto. De los 4 pastores que ustedes tienen, no sale ni uno, porque no somos perfectos. O sea, no somos personas perfectas, ni mucho menos. Estamos luchando con el pecado, pero sí podemos decir que somos personas íntegras, íntegras, que estamos luchando con nuestro pecado y vivimos vidas transparentes delante de Dios, delante de nuestras esposas, delante de ustedes. Vivimos vidas transparentes, no tenemos pecados ocultos, secretos. Nosotros luchamos, confesamos nuestros pecados unos a otros y nosotros vamos adelante caminando en integridad. Esto no quiere decir que ninguno de nosotros no podemos caer en pecado serio, desagradable, que quite crédito al nombre de Cristo. No, cualquiera de nosotros podemos caer, pero por eso les rogamos que oren por nosotros, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. El mismo apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, me disciplino para que yo no sea descalificado. Yo, habiendo alcanzado a muchos, yo no sea descalificado. Esa es la vida que Dios desea de los pastores, de los que sirven el rebaño. Una vida de integridad, una vida de personas irreprensibles, porque ellos se suben al púlpito y tienen que estar predicando la palabra de Dios y en algunos casos reprendiendo con la palabra de Dios. Y cuando tú vas a amonestar, seas pastor o no, Dios te llama a que vivas una vida irreprensible, una vida íntegra, una vida transparente, no una vida escondida de pecado que nadie conoce. No, mis amados hermanos, dice Pablo, si tú quieres amonestar a otros, tienes que estar lleno de bondad, llenos de bondad. Eso significa una vida íntegra, pero también significa un corazón bondadoso, misericordioso. Cuando Pablo dice amonéstense unos a otros, él no nos está motivando a ser ese tipo de personas que dicen, yo digo la verdad, yo digo lo que pienso, le duela a quien le duela. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Que dice, yo soy honesto, yo soy honesto. Yo digo la verdad como sea, le duela a quien le duela, le incomode a quien le incomode. ¿Conoces ese tipo de personas? Yo sí, conozco un par de hermanitos así. Y Pablo dice, amonéstense unos a otros, pero no con esa actitud. Tienen que estar llenos de bondad. Y bondad significa no solo integridad, sino también un corazón lleno de misericordia, lleno de gracia. Si tú quieres ayudar a otros a cambiar, recuerda, amonestar es cuando ves un problema de pecado en la vida del hermano y quieres que cambie de dirección, ¿no? Como Natán vio la vida de pecado en David y Natán quería que David cambiara de dirección. Entonces llegó a hablar con David, pero recuerdan, Natán llegó con palabras bondadosas. No llegó diciéndole, tú eres un sinvergüenza, ¿qué te pasa? Adúltero, asesino. No, no, si tú lees la confrontación de Natán con David, Natán no usó esas palabras. Natán no era el tipo de persona que decía, yo le digo lo que sea a quien quiera y le duela a quien le duela, no me importa, yo hablo así, así hablo yo, directo y al grano. Está bien, hermano, habla directo, habla al punto, pero con misericordia, con gracia, con gracia. Recuerda que tú quieres ganar al hermano, tú quieres que el hermano cambie el rumbo de su vida. Tú estás buscando su beneficio.
Tú vas a hablar para el bien del hermano. Tú vas a hablar para que él decida en una mejor dirección de su vida. Si tú vas a hablar con una hermana que se está vistiendo de manera inmodesta, de manera indecorosa, tú no le vas a decir, uy, qué barbaridad, así se visten las mujeres de la calle. ¿Qué es eso de que usted venga así a la iglesia para vestirse así? Váyase a los lugares nocturnos ahí donde están las mujeres de baja vida social. Tú no le puedes hablar así a una hermana. Si tú le hablas así, seguro que no regresa a la iglesia. Seguro que no regresa a la iglesia. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 12, versículo 18, mis amados hermanos. Este versículo siempre lo he recordado y siempre lo he tenido en mente porque me siento muy identificado con este versículo. Proverbios 12, 18. Dice el escritor de Proverbios, hay hombres, y yo diría, y mujeres también, cuyas palabras son como golpes de espada. Esas palabras que hieren, que lastiman. Algunos de nosotros fuimos entrenados en nuestros hogares para usar las palabras que más van a causar dolor, que más ahí, oh, yo sé que esto le va a ofender y le va a causar daño a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, y ahí vamos con el machete desenvainado para herir. Hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ese más es una conjunción adversativa, pero, pero es un sinónimo de más, pero la lengua de los sabios es medicina. Algunas personas llegan y te hablan y tú puedes entender que ellos te amonestaron, te reprendieron. Pero qué bien te cayó esa reprensión, ¿eh? Porque las palabras que usaron fueron las apropiadas. Fueron con amor, con gracia, con bondad, con misericordia. Pero hay otras personas que apenas te dicen hola y tú ya sientes el machetazo en la nuca. ¡Ay, ya viene el brother otra vez! ¡Ay! ¿Qué me va a decir esta vez? Con, ¿En qué fallé? ¿En qué fallé, hermano? ¿En qué fallé? Dígame. ¿Qué mal hice? Hace poco estaba platicando con un pastor amado y me dice que habían unas hermanitas en la iglesia, unas hermanitas ahí, que después del sermón, durante varios meses hicieron eso. Lo agarraban cuando se iba toda la gente, lo sentaban ahí y le decían todas las cosas en las que él había fallado en el sermón. Y pues cada domingo él se quedaba ahí escuchándolas a ellas. Era una hija y una madre. Hasta que se fueron de la iglesia. Ya cuando el pastor las miraba venir, algo dije, algo malo hice. Como golpes de espada sus palabras. ¿Cómo son tus palabras, mi hermano? Mi hermana. Ahí con tu esposo, ahí con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus palabras con tus hermanos de la iglesia? Son llenas de misericordia, de bondad, de amor. Mira Génesis capítulo 50 conmigo, por favor. Esta es la conclusión del libro de Génesis. Recordemos que los últimos capítulos de Génesis se enfocan mucho en la vida de José, pero fíjate por qué se enfocan mucho en la vida de José, porque José fue el instrumento usado por Dios para salvar a Judá. Y ustedes saben que Jesucristo viene de la línea de descendientes, ¿no es cierto? León de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Viene de esa línea de descendientes. José fue el instrumento de Dios para salvar a Israel, para salvar a Israel.
para salvar esta pequeña familia de 70 personas que entró en Egipto, que después se convirtió en una gran nación cuando salieron de Egipto 400 años después, de más de 2 millones de personas. ¿Recuerdan cómo José llegó a Egipto, no es cierto? Sus hermanos lo vendieron. Después de que lo vendieron, él sirvió como esclavo a Potifar. Después lo metieron a la cárcel por una acusación falsa. En la cárcel se olvidaron de él personas a quien él les reveló sueños. Y de ahí Dios lo sacó. 13 años estuvo ese muchacho en la cárcel, desde los 17 años hasta los 13 años, hasta los 30 años. Este muchacho estuvo 30 años en la cárcel y después era el segundo al mando en todo Egipto. Solo Faraón estaba sobre él. Y llegaron sus hermanos y sus hermanos fueron bien recibidos por José. Y después se murió el padre de estos muchachos. Y ahí dijeron estos muchachos, ahora sí, nos va a tocar el castigo por nuestros pecados, por vender a José. Y mira lo que sucede. Versículo 15, Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. En otras palabras, José, nuestro papá se murió y quizás nuestro papá era la única razón por la que tú no nos mandabas a matar. Y ahora que se murió nuestro papá, ahora sí nos vas a mandar a matar a todos, porque te vendimos como esclavo, te hicimos pasar 13 años en la pena de la esclavitud y de la cárcel. Mira lo que dice el versículo 18. Los hermanos se postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Ahí está la amonestación, mi hermano. Ahí está, ustedes hicieron mal. Ustedes hicieron mal. Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escuchen esto. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y escucha lo que dice el final del versículo 21. Así los consoló y les habló al corazón, al corazón. Cuando tú hablas a la gente siente que tú le estás hablando al corazón, aunque lo estés amonestando, aunque lo estés amonestando. La gente sabe que tú le estás hablando al corazón. La gente sabe que tú les estás hablando de una manera amorosa, misericordiosa, generosa, bondadosa. O eres como los amigos de Job que llegaron y dijeron, Job, algo escondido tienes, confiésalo, por eso te ha ido tan mal. ¿Cómo son tus palabras, hermano? Tú puedes amonestar a un pastor, pero ¿con qué palabras vas a llegar a amonestarlo? ¿Con una actitud de orgullo, de superioridad y vanagloria? Hermanos, la gente se da cuenta cuando tú le estás amonestando con una actitud de superioridad y diciéndole algo así como, tú que te equivocas, contrario a mí que no me equivoco. Tú que estás mal, contrario a mí que no estoy mal. Tú estás haciendo esto y esto y esto, pero yo hubiera tomado una decisión diferente en esa situación en la que tú estás. ¿Qué te pasa que estás mal? Hermano, la gente nota cuando nosotros llegamos y le hablamos con amor o sin amor, por preocupación por su bien o solo para caerles encima a regaños. La gente sabe, mis amados hermanos. Y tú sabes también, tú sabes cuando alguien llega con amor a exhortarte, tú sabes cuando alguien llega con la espada aguda a picarte ahí. Las palabras de la persona
que amonesta con sabiduría son como medicina, hermano, porque sana, sana. Y a veces tú dices, no, es que ese no se quiere arrepentir, ya le he dicho 1000 veces que se arrepienta. Y se lo has dicho con amor. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Les hablas con amor o les hablas con ira? ¿Les hablas con amor o les hablas irritado, impaciente, haciéndolos ver como tontos? Papás, les pregunto honestamente, ¿qué hijo escuchará a un padre que lo está tratando como tonto? Si nosotros los adultos no escuchamos a alguien que nos trata como tontos, es muy importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos amonestemos unos a otros, lo hagamos llenos de bondad. Pero para hablar bondad con nuestra boca, nuestro corazón debe estar lleno de bondad. Porque dice la Biblia que lo que sale por la boca viene de dónde, mis amados hermanos, del corazón. Entonces, para tratar a las personas, amonestarlas con bondad, tenemos que tener nuestro corazón lleno de bondad. Tú no puedes hablar bondadosamente si tienes tu corazón lleno de ira, impaciencia, irritabilidad e insultos, ofensas. Hermanos, yo he escuchado a hermanitos de la iglesia diciéndole tontos a otros, idiotas, y perdonen la palabra. Yo he escuchado a hermanitos de la iglesia que le dicen idiotas a otros, que le dicen, como la palabra en inglés, ¿no? Moron a otros. Y mi pregunta es, ¿tú crees que así vas a ganar a tu hermano? ¿Que así vas a ganar a tu hermana? ¿Que así vas a ganar al que, según tú, está en el error? Un día el pastor Otto me dijo, Daniel, no quemes los puentes por los cuales quieres que las personas pasen hacia ti. Tú quieres ganar a la persona. No la quieres perder, tú quieres ganar a la persona. No quemes los puentes porque por esos puentes van a pasar las personas hacia ti. No tires granadas con tus palabras, con tu boca. Vamos al Nuevo Testamento, mis amados hermanos, de Génesis a Colosenses. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Ahí encontramos la misma palabra, exactamente la misma palabra, nouteo, de Romanos 15, 14, amonestaros unos a los otros, solo que aquí está traducida exhortándoos unos a otros. Está traducida diferente, exhortarnos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Perdón, eh, 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios quiere que nosotros hablemos con gracia, mis amados hermanos, llenos de bondad, dice el apóstol Pablo aquí. Um, Miren una cita más, Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Mira lo que dice. Ninguna palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Ahí está esa característica, bondad, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si queremos amonestarnos unos a otros, mis amados hermanos, tenemos que estar llenos de toda bondad. Eso significa una vida íntegra y también palabras que sean bondadosas, llenas de gracia, llenas de amor. Y recuerden, he repetido esto cada semana en las últimas 3 semanas. La amonestación se da en un ambiente de estarnos animando unos a otros constantemente, porque nos amamos unos a otros. En ese ambiente se da la amonestación. Es más fácil que un hermano, que una hermana, que un hijo, que una esposa, un esposo te reciba una amonestación si tú le has pasado animando toda la semana.
Ya has pasado hablando palabras de ánimo. Estar lleno de toda bondad. Ese es un requisito para amonestarnos unos a otros. No estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando de ser íntegros, de que tú llevas una vida de cuentas cortas con Dios, tú confiesas tu pecado y estamos hablando también de estar llenos en nuestro corazón de bondad, gracia, misericordia, compasión. Recordé un pasaje en Gálatas capítulo 6 que habla acerca de esto también. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tú estás en una situación de debilidad y de lucha contra el pecado, no puedes hablar desde un punto de superioridad a otro hermano, a otra hermana. Tú mismo puedes ser tentado, tú mismo puedes caer. Entonces, mientras nos amonestamos unos a otros, recordemos, mis amados hermanos, que estamos todos al pie de la cruz. Y así como yo quiero que me traten a mí con amor y misericordia, yo quiero tratar a mis hermanos con amor y misericordia. Ahora, el segundo requisito, mis amados hermanos, regresando a Romanos 15, 14, es estar llenos de todo conocimiento. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estáis llenos de todo conocimiento. Esta frase, todo conocimiento, llenos de todo conocimiento, no se refiere a tener un conocimiento absoluto de toda la vida en el mundo, de toda la vida con Dios, la vida espiritual. No, esta frase se refiere más bien a una persona que tiene un entendimiento correcto de la palabra de Dios y de la vida cristiana, de la palabra de Dios y de la vida cristiana. Las personas que hablan a la mente y al corazón de otros para ayudarles a dejar un pecado, a dejar un problema, son personas que tienen sana doctrina y que conocen la palabra de Dios, que saben aplicar la palabra de Dios, que están llenos de la palabra de Dios. Su corazón está lleno de la palabra de Dios, de manera que lo que hablan es palabra de Dios. De manera que lo que dicen es palabra de Dios. Es necesaria la bondad, hablar con bondad, con misericordia, con gracia desde una vida íntegra. Pero hablar con bondad no es suficiente, porque tú puedes llegar y hablar amorosamente a alguien y estarlo engañando, ¿no es cierto? Necesitas tener también la verdad. Aquí van estas dos cosas juntas de la mano, paralelas. Si quieres amonestar a alguien, tiene que ser con amor y también tiene que ser con verdad. Si quitas la verdad, tú te quedas en sentimentalismo. Si quitas el amor, tú te quedas en una actitud que va a lastimar al hermano. Tienes que tener los dos, amor y verdad. Amor y verdad. Dice el pastor MacArthur, las verdades de las escrituras deberían impregnar cada área de la vida del creyente y controlar cada uno de sus pensamientos, palabras y actos. Y esto hace eco de lo que hemos venido hablando, mis amados hermanos. No nos amonestamos por preferencias personales. No nos amonestamos por preferencias personales. Nos amonestamos porque vemos que el hermano, la hermana, están viviendo de manera que no agrada a Dios. Están viviendo una vida de desobediencia a Dios. Estás lleno de la palabra cuando amonestas, porque tu mente ha sido moldeada por la palabra. Tus afectos han sido moldeados por la palabra. Dios ha influenciado tu vida que ahora miras la vida desde su perspectiva. Estamos hablando, puedo poner la imagen, la analogía, ¿no? De un río que está pasando constantemente por un canal.
y esa agua está formando las piedras y está formando las paredes del río. Esa es la palabra de Dios que entra a nuestra mente y está formando nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Entonces, vamos a amonestar a la hermana, al hermano, a mi hijo, a mi esposa. Vamos a amonestarnos unos a otros con bondad y con la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede cambiar la vida de la persona, la vida del hermano, la vida de la hermana. Mi opinión no importa. Mi opinión no importa, tu opinión no importa, hermano, hermana. La opinión de Dios es la que importa. Y sobre todo, la opinión de Dios es la que importa. Dios quiere que vivamos una vida juntos. Y como estamos juntos, vamos a ver pecado unos en otros, mis amados hermanos. Vamos a ver pecado unos en otros. Mi punto aquí es, demos por hecho que vamos a pecar y que vamos a ser testigos de los pecados de otros. Y por eso es necesario, hablamos hace 4 semanas, confesar nuestros pecados unos a otros. Pero cuando el hermanito no lo confiesa, cuando la hermanita no lo confiesa, cuando yo no lo confieso, es necesario que me amonesten entonces. Dios ha provisto esta herramienta, amonestarnos unos a otros. Pero esa amonestación debe ser llenos de todo conocimiento y llenos de bondad, mis amados hermanos. Llenos de todo conocimiento y llenos de bondad. Cuando empezamos este estudio, les comenté de David Powlison. Él falleció hace algunos meses, un consejero bíblico. Todos sus libros, si los pueden leer, léanlos porque son excelentes. Todos sus libros son buenos. Y él comparte su testimonio y él dice, he visto vidas arruinadas cambiar simplemente porque a un amigo le importó y estuvo dispuesto a hablar honestamente palabras como estas. Te amo, te respeto, quiero lo mejor para ti, pero veo que estás destruyéndote a ti mismo con lo que crees y por cómo estás viviendo. Y dice David Paulison, esas fueron las palabras que cambiaron mi vida. Esas palabras de mi amigo no fueron preparadas técnicamente. En cierto sentido, fueron hasta ingenuas, pero tenían 4 características. Fueron verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. Dice David Paulison que esas palabras para él fueron un misil de amor que hizo pedazos el búnker de necedad en el que vivía. Hermano, hermana, Dios te quiere usar a ti para salvar la vida de un hermano de la destrucción, porque el pecado destruye. Entonces tenemos que ir corriendo al hermano y arrebatarlos de ese camino que los lleva a la destrucción. Arrebatarlos de ese camino que los lleva a la destrucción, que es el camino del pecado. Yo he tenido experiencias, mis hermanos, donde no me han reprendido y después del desastre han llegado conmigo, hermanos, y me han dicho, pastor, ¿sabe? Sí, yo le quería decir, pero nunca le dije. ¿Y por qué no me dijo antes, hermana? Si usted lo estaba viendo, ¿por qué no me dijo antes? Ay, es que me daba pena, pastor, con usted, porque pues usted es el pastor, ¿no? Hermano, hermana, Dios te quiere usar para rescatar la vida de alguien del dolor del pecado, de las consecuencias del pecado. Dice Judas en el libro de la Biblia, la carta de Judas que está antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. A algunos que dudan, convencedlos.
Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay hermanos que están ahí en la iglesia que necesitan urgentemente que alguien llegue, los agarre y los arrebate de la vida que están viviendo, con amor y con la palabra. Nos necesitamos unos a otros, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Llenémonos de bondad y llenémonos de la verdad de la palabra y amonestémonos unos a otros, pero siempre en un ambiente de amor, de misericordia, de gracia y siempre en un ambiente donde nos estamos alentando unos a otros constantemente. Vamos a orar. Amado Padre, tú nos has dejado maneras de ayudarnos unos a otros a vivir nuestra vida cristiana y una de esas maneras es amonestarnos unos a otros. Señor, reconocemos hoy que a veces hemos amonestado a personas sin bondad, Señor, con irritabilidad. Reconocemos hoy también que a veces no hemos hecho nada para ayudar a nuestro hermano, rescatar a nuestro hermano, suplicar a nuestro hermano que se aparte de ese camino de destrucción que lleva. Señor, nos podemos ir a cualquier extremo, Señor, no decir nada o decir las cosas de manera que lastimamos a nuestro hermano en lugar de ayudarlo a ver su pecado y ayudarlo a cambiar de rumbo. Señor, no queremos ser de los que se quedan callados, tampoco queremos ser de los que tienen palabras que son como golpes de espada que van hiriendo y destrozando las vidas, los corazones de las personas. Queremos ser hombres y mujeres llenos de amor, Señor, llenos de gracia, de bondad, de misericordia, de bondad. Y queremos ser personas también que amonesten, exhorten con tu palabra, con tu palabra, con la verdad, en amor. Te queremos pedir que tú construyas esa cultura en la Iglesia Palabra de Vida, Señor. Esa cultura donde no nos tenemos miedo unos a otros, donde no vivimos lastimándonos unos a otros, ofendiéndonos unos a otros, ridiculizándonos unos a otros, sintiéndonos superiores unos de otros. No, Señor, crea una cultura en nuestra iglesia donde todos vivamos para servirnos, para hacernos el bien, en amor, misericordia, gracia. Te queremos suplicar que tú hagas esa obra en nosotros, porque en nuestras propias fuerzas no podremos hacerlas. Llénanos tanto del Evangelio, Señor. Llénanos tanto de Cristo, llénanos tanto de tu palabra que nos podamos ayudar a unos a otros y amonestarnos. Quítanos el temor al hombre, Señor, y pon en nuestros corazones solamente temor a ti. Tú nos quieres usar para ayudarnos unos a otros, Señor. Pon esa disposición en nuestro corazón. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.